En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario y el Evangelio de hoy es una continuación de la solemnidad del bautismo del Señor. Es una continuación. Juan es el que se nos presenta hoy como el que muestra al Cordero de Dios. Juan, hermanos, él mismo va a decir: yo soy solamente una voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Nos cuentan los evangelios que lo único que tenía él era una túnica ceñido con un cinturón de cuero de camello, vestido con esa ropa, un bastón. ¿Cuál era su alimentación? Una planta amarga que le llamaban saltamonte y miel silvestre. No significa que pasaba colmeneando, buscando colmenas todo el tiempo, no. La zona del Jordán, de Jericó, esa es una zona rica en dátiles y las palmeras producen ese fruto y es muy dulce, muy dulce. Entonces lo que hacía él era mezclar esa hierba amarga con dátiles y eso era toda su alimentación. Y ahí estaba, preparando el camino del Señor. Y cuando ve a Jesús, hay unos discípulos con él y le dice: ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Inmediatamente aquellos discípulos escuchan que el que iba ahí era el Cordero de Dios, dejaron a Juan y lo siguieron. Más después, unos discípulos se van a acercar a Juan y le van a decir: mira, Señor, aquel de quien tú diste testimonio, hoy está bautizando y todos se van con él. Mira, primero nosotros éramos los únicos que bautizábamos y venía mucha gente a que se bautizara. Ahora él está bautizando y se están yendo con él. Juan voltea a ver a sus discípulos y les dice: es necesario que él crezca y que yo venga a menos, que yo disminuya. ¿Qué le está diciendo a sus discípulos? No soy yo el importante. El importante es él. Yo he venido, el que me envió a dar testimonio y me dijo: a quien veas que sobre él baja el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Yo lo he visto y doy testimonio. Él es el Mesías. No soy yo. Yo solamente soy el encargado de avisar, pero no soy el Mesías. Estando Juan preso, acuérdense, Herodes va a meter preso a Juan. Y todavía tenía unos discípulos que se aferraban a él y no lo querían soltar.
Se aferraban a él y él preso, y ahí estaban yendo a verlo y cómo estaba. Claro, no significa que era malo que lo fueran a ver, ¿verdad? Y lo estuvieran viendo en que le ayudaban. Pero estaban ahí y decían, nosotros somos discípulos de Juan, de él es quien aprendemos, en él estamos ahí pendientes de lo que él nos diga. Juan, viendo que todavía habían unos discípulos que lo seguían a él, le dice, vayan y busquen a Jesús y pregúntenle, miren, pregúntenle si él es el que tenía que venir o tenemos, incluyéndose él, o tenemos que seguir esperando otro. Cuando llegaron aquellos discípulos donde Juan, donde Jesús, Jesús les dijo, quédense conmigo. Cuando terminó el día, le dijo que, vean una jornada de mi trabajo, lo que yo hago. Cuando terminó la jornada, le dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos andan, vayan y díganselo. Y aquellos hombres se fueron a decirle a Juan. Lo que le interesaba a Jesús era que ellos vieran quién era él verdaderamente. No que se lo contaran. Ah, sí, yo soy esto. No, vengan y vean quién soy yo. Juan quería que vieran eso. Juan, hermanos, era tan pobre, que ni siquiera quiso para sí mismo unos discípulos. Toda su riqueza, toda su vida, su existencia, tenía un solo propósito: preparar el camino del Señor y hacer que otros se encontraran con el Señor. Esa fue la misión de Juan. Incluso cuando los discípulos le dicen, mira, él está bautizando y todos están yendo con él. Calma, es que así tiene que ser. Es necesario que él crezca y que yo baje. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de Juan? Cuando muchas veces lo que queremos es reconocimientos, que nos admiren. Muchas veces no buscamos la iglesia para servir, sino para que nos sirvan, para que nos vean, para que nos admiren, para que nos traten bien. Miren lo que yo hago, miren esto. ¿Cuánto nos falta, hermanos, del espíritu de Juan el Bautista? Que lo único que buscó él es que otros se encontraran con el Señor. Y esto es importante, hermanos, porque hoy en el Evangelio, miren la cadenita que hacen. Juan está con unos discípulos y les dice, este es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos inmediatamente dejaron a Juan y lo siguieron. Uno de los discípulos que siguieron a Juan se llamaba Andrés. Y este Andrés es hermano de Pedro, Simón Pedro. Y dice el texto que él fue y se quedó todo el día con él. Al siguiente día, la primera persona con la que Andrés se encontró fue con su propio hermano. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Y lo llevó a donde Jesús, y éste fijó la mirada en él. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, o es decir, roca. Roca. Este texto los hermanos separados no lo leen, porque cuando solo se basan al texto de Mateo 16 y 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dicen los protestantes que Jesús le dijo así, enfrente estaba Pedro, tú eres Pedro, o sea piedra, pero sobre esta piedra, y se tocó Jesús a él, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, queriendo decir que Jesús no fundó la iglesia en Pedro, sino que la fundó en él, porque la piedra es él. Y aquí que dice Juan, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca.
A la roca, Pedro, sobre él edificó la iglesia. Miren esta cadenita. Juan señala a Jesús a 2 discípulos, estos lo siguen, estos discípulos, uno llamado Andrés, ve a su hermano Simón y le dice, mira, ahí está el Señor, y Pedro sigue al Señor. Una cadenita, ¿verdad? Yo me encuentro con el Señor y lo que más quiero que es que otros conozcan también al Señor. Pregúntense, estas personas, hermanos, con las cuales nuestro Señor Jesucristo se encontró, ¿eran personas buenas? ¿Eran personas íntegras, perfectas, que nunca pecaban? ¿Eran hombres y mujeres de oración y que brillaban por su pureza, por su digamos así, perfección? No. Eran hombres y mujeres igual que cada uno de nosotros. Con virtudes, claro, pero también con defectos. ¿Y cómo los acogió Jesús? Los acogió con amor, los acogió con alegría, les recibió. En ningún momento vamos a escuchar que el Señor a las personas que se acercaban a Él las trataba mal. No, al contrario, las trataba con delicadeza. Incluso nos cuentan los evangelios que eran cientos de personas que se les acercaban. Incluso dice que a veces tendían a los enfermos en camillas en el camino donde iba a pasar el Señor, para que por lo menos la sombra de Él los tocara o Él los tocara y curaba. Y dice que a todos los curaba el Señor. A todos. Ese es el Señor que tenemos que anunciar. Hemos creado una imagen tan fea del Señor. Hemos creado una imagen tan fea de Dios. Dios te va a castigar, Dios te está mirando, Dios esto, Dios lo otro. Y empezamos a señalar a un Dios, a un ser como el que está ahí arriba, esperando a ver a qué hora me equivoco para enviarme un rayo y que me parta. Esa es la imagen de Dios que hemos dado. Díganme una cosa, ¿quién se va a interesar por ese Dios? ¿Quién va a querer seguir a una persona que solo está esperando a ver a qué horas me equivoco para fulminarme de un rayo? Nadie. Nadie. Y saben, hermanos, no es una imagen que aparezca en la Biblia, es una imagen que nosotros hemos creado. Porque si se fijan en el Evangelio de San Lucas, 2 parábolas hermosas que tiene, la oveja perdida y el hijo pródigo. ¿Cuál es la primera idea que se les viene ante alguien que es de imagínense una vaca? Por ejemplo, yo trabajé en el campo y a veces no tenía vacas, pero le iba a ayudar a mis abuelos a arrear las vacas. Cuando una vaca burra, uno le iba arreando, ¿verdad? Y la animala salía de regreso y se metía aquí, se metía allá. Usted salía a darle abrazos y besos. Véngase la vaquita, pues nada, cólera daba. Y lo que agarraba uno a buscar palos o piedras y tirarle a aquella animala para que se devolviera. Porque paraban la cola y salían corriendo potrero para abajo. Y salía uno detrás. Y ya que usted le espantaba que subiera y la animala para otro lado. Cólera daba. De verdad, daba cólera. Entonces, ¿y qué nos dice el texto del Evangelio? Que cuando aquella oveja burra se fue, y se fue a la zumba marumba, agarró camino. Cuando encontró a la oveja, ¿qué hizo? ¿La agarró a leñazos? No. La tomó en sus brazos y la cargó en sus hombros. Cuando aquel hijo desobediente, aquel hijo malcriado, se fue de la casa a malgastar los bienes de su padre, a malgastarlo. Y cuando aquel hijo regresó a la casa de su padre, ¿cómo lo recibió el padre? Con abrazos, besos, con alegría. Matemos el becerro más gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo ha regresado. Ese es el Dios, el cual no predicamos muchas veces. Muchos jóvenes en las universidades, ¿cómo les presentan a Dios los catedráticos? ¿Cómo se los presentan? Según la idea que se han hecho los hombres, pero no como aparece en la Biblia. No hablamos del Dios misericordia,
del Dios que nos ama, del Dios que nos entiende, del Dios que conoce lo más íntimo de nuestro corazón, del Dios que sabe incluso qué hay dentro de nuestros pensamientos, qué hay dentro. Por eso San Agustín decía esta frase: Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo, haciendo referencia a que Dios me conoce más a mí que yo mismo. Eso decía San Agustín. Y por conocerme es el único capaz de comprenderme verdaderamente. Y si habláramos de verdad, que ese Dios lo único que busca en su palabra es ayudarnos a ser mejores personas, a encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, a que no desperdiciemos nuestra vida, que no la destruyamos. Entonces esa imagen de Dios que Jesús nos dio en su palabra sería, hermanos, el ideal para conocer, para llenarnos de su presencia. Pero no hemos hablado de ese Dios. Y si se fijan, Juan hoy no les dice: ¡ay, miren quién viene! Miren, él es el Hijo de Dios, el Cordero. Ese va a ser que le llueva fuego y azufre a toda esta gente perversa, malvada. Hoy sí que se preparen. No. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Vamos detrás de este, ¿eh? Cuando Andrés lo encuentra a su hermano, dice: mira, hemos encontrado al Mesías, al ungido. Ven a verlo. No le dice: el que te viene a castigar. Y ese es el problema nuestro. Ese es el problema nuestro. Nos falta mucho conocer quién es Jesús para poder enseñarlo a los demás. Y la pregunta es: ¿y ustedes, como padres de familia, son capaces de llevar a sus hijos a Dios? ¿Cuál es la imagen que ustedes les están dando a sus hijos, papás, abuelos, tíos, que están de responsables de estos niños, de estos jóvenes? ¿Son capaces de hablarles de ese Dios que es capaz de comprenderme? Que incluso me dijo Jesús un día: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que sí es bueno? Si ustedes papás que son malos, así nos está diciendo, si ustedes papás que son malos saben comprender a sus hijos, saben perdonar a sus hijos, saben ayudar a sus hijos, ¿cuánto más Dios que sí es bueno? Porque Él sí es bueno. Y esa es la imagen que tenemos que grabar en la mente, del corazón de los jóvenes, de los niños, para que vean en Dios a un Padre, en quien tienen que refugiarse, buscar ayuda, hablar con Él, como el joven Samuel, y decirle: Señor, háblame al corazón, háblame, que tu siervo escucha. Pidamos al Señor esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.